Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MT Pro y MyOfMac, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Semana, ese programa en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que han pasado o que hemos publicado en mtpro.es y myofmac.com. Aunque en este caso, hoy, estamos el dúo dinámico. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado, muy bien. Y Luis Miguel, que os habla. Bueno, en este caso vamos a arrancar pues con un pequeño salseo, pequeño gran salseo que hemos tenido esta semana y que además es algo que tiene que ver con la competición y con la tecnología. Y claro, eso a nosotros pues nos pide el cuerpo entrar ahí. Como ya os podéis imaginar, es el caso de Gent, Tomás de Gent, y la caída que ha tenido esta semana, que se ha relacionado pues con el uso de las ruedas hookless o las ruedas sin gancho. Las ruedas sin gancho, ¿no? Que se dice. Unas ruedas que estaban en el mercado desde hace ya 3-4 años en carretera, en montaña yo creo que 10 o más de 10, pero que Tomás de Gent nos ha traído a la rabiosa actualidad. Cuéntanos un poco qué pasó, Víctor, tú que lo has seguido más de cerca. Sí, bueno, pues todo viene de un accidente sucedido en la quinta etapa del UAE Tour, justo hace una semana, hace 7 días, en la que Tomás de Gent, el corredor del Lotto Destiny, conocido por todos, ¿no?, por sus grandes aventuras y escapadas en solitario, pues sufre una caída provocada a priori por un reventón de su rueda delantera, afortunadamente sin consecuencias mayores más allá de los rasguños y del golpe, ¿no? A priori. Entonces, que luego ya veremos, luego entramos ahí. Efectivamente. Entonces, a raíz de esa caída, bueno, obviamente de Gent en su bicicleta montaba llantas hookless, concretamente de la marca Zip, con neumáticos Vittoria. Entonces, a raíz de esa caída surge pues ya un poco la polémica con motivo de las declaraciones de Adam Hansen, que es el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, achacando, digamos, este accidente al empleo cada vez más habitual de llantas hookless sin gancho y a que éstas pues no ofrecen toda la seguridad que debiera, ¿no? Hay que decir que por lo menos a nivel profesional, este es el primer caso, el primer incidente reconocido y relacionado con este tipo de llantas, ¿no? Pero bueno, aún así, Hansen también se aventuraba poco después a asegurar que ha habido equipos que han hecho pruebas con este tipo de ruedas y de sus neumáticos, han hecho pruebas exponiendo las bicicletas del equipo al sol, a altas temperaturas, durante un largo tiempo, y que se han llegado a producir, digamos que explosiones o reventones de estos neumáticos. Esto viene determinado sobre todo porque este tipo de ruedas o de llantas hookless, digamos que establecen un máximo permitido, digamos, de presión en el neumático en torno a los 5 bar, ¿no? Entonces, Hansen alude a que es un límite, digamos, peligroso y en el que se pueden producir este tipo de incidentes, pues, por ejemplo, ante una subida de temperatura o ante un impacto. Lo que dice es que el ciclista profesional suele ir al límite de esa presión del 5 bares y en teoría, al calentarse la rueda, pues esos límites se exceden y se produce pues el destalonamiento de la rueda, que yo creo que más que reventar, pues se da o según él se daría ese fenómeno, cosa que, por cierto, pues tampoco han salido los equipos a decir que eso esté pasando ni nada por el estilo, ¿no? Claro, bueno, a ver, en este sentido hay que recordar que la Asociación de Ciclistas Profesionales, vale que es una asociación que en teoría representa a buena parte del pelotón profesional, pero bueno, que en el pasado ya ha tenido capítulos en los que a lo mejor ellos han emitido un comunicado referentes a temas de seguridad y que luego muchas veces no se ha visto refrendado por los propios ciclistas en el pelotón. O sea que ahí siempre ha habido disparidad de opiniones, ¿no?, dentro de los propios hablamos de la internacional, no de la que luego en España tenemos otra, pero hablamos siempre de la internacional. A nivel internacional. Y luego a todo esto se suma también un protagonista añadido. Un invitado que es pues la propia marca de neumáticos, Vittoria, que hace pocos días también
emitió un comunicado pues exponiendo su postura al respecto de este incidente, porque, como digo, De Gent montaba neumáticos Vitoria, concretamente los Corsa Pro, que suelen utilizar habitualmente los profesionales, en una medida de 28 milímetros en túbeles, ¿no? Y Vitoria, digamos que argumentaba que ese accidente había sido producido o había sido fruto de un impacto muy fuerte con una piedra contra la rueda. O sea, lo que podríamos denominar pues un reventón provocado pues por un llantazo muy, muy fuerte, ¿no? Incluso Vitoria da el dato, y eso es verdad que si rebuscáis entre imágenes que hay en redes sociales, se puede apreciar como incluso el insert que suelen utilizar los profesionales, El mus. en la mus que suelen utilizar los profesionales con túbeles en muchos casos, incluso el insert se había cortado. O sea, en el punto del impacto tan fuerte que había sufrido la rueda, la mus se había seccionado por completo, ¿no? Y ahí Vitoria finalmente argumenta que este sistema es plenamente seguro y que ellos, además, este neumático es plenamente compatible no solo con las ruedas ZIP que monta De Gent y el equipo Lotto Destiny, en este caso era el modelo 353 NSW, y que han sido sometidas a todo tipo de pruebas de seguridad y de compatibilidad, no solo con estas ruedas, sino con las principales marcas del mercado. Y bueno, aluden a que el sistema es seguro y que el accidente, digamos, se provocó por este fuerte impacto de la rueda pues contra una piedra o un obstáculo en el camino. Una versión que, por otro lado, tampoco han salido a desmentir o a aclarar por parte del corredor o del equipo, ¿no? O sea, es lo que afirma Vitoria. Y bueno, a partir de ahí, pues se ha comenzado a debatir mucho sobre lo que es el sistema Hookless y si es seguro o no, ¿no? O sea, como suele ocurrir en estos casos en los que hay un tema que tiene que ver con tecnología y carreras y competición, pues lo que suele ocurrir es que hay mucha confusión y poca información y también mucha opinión, ¿no? Nosotros aquí vamos a lo mejor a dar un poco de opinión, pero sobre todo vamos a intentar ofreceros la información para que, bueno, sobre todo para que tengáis el contexto necesario, pues también para formaros vuestras propias opiniones sobre este tema. Lo primero que me gustaría comentaros es exactamente en qué consiste el sistema Hookless. El sistema Hookless, como su nombre indica, es, bueno, pues son unas llantas sin lo que se llama sin el gancho. El gancho, que cuando nos referimos al gancho, nos referimos a eso que tenemos en todas las llantas normales, en las llantas sobre todo, pues estoy hablando... Bueno, perdóname, lo primero vamos a hablar de carretera, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que estamos, que es en la parte de carretera. Yo decía que en montaña llevan más tiempo y son relativamente más normales. Centrándonos en carretera. Generalmente en carretera tenemos llantas para tubulares, llantas para cubierta cámara, el clincher, y tenemos estas nuevas ruedas Hookless. Entonces, perdón, es que me ahogo de la emoción. El caso es que en el caso de lo que más solemos usar, que son las llantas para cámaras, y al principio también para tubulares, tenían ese ganchito, no sé cómo decirlo, esa rebaba en los laterales, que era lo que hacían que cuando talonabas el neumático, el talón del neumático se enganchara por abajo y se produjera ese talonamiento. Eso siempre pues, ha aportado pues, muchísima sensación de seguridad. ¿Qué ocurre con el Hookless? Pues que ese talón desaparece. Desaparece completamente y, en principio, dependemos prácticamente de la presión que haga el aire interna para que se quede sujeto el neumático a la pared. Entonces, bueno, pues ahí ya alguno que otro pues le surge la duda. Es curioso porque ha habido mucha gente que hasta que esto no ha surgido, el tema de esta polémica, pues seguramente no era del todo consciente de que estaba usando Hookless. De hecho, preguntando a gente de mi alrededor, decían, sí, yo uso tubeless, pero no tenían claro que estuvieran usando tubeless con ruedas Hookless, que no es lo mismo. En el caso del Hookless, una cosa también que hay que tener clara es, aparte de que en montaña se venía utilizando desde hace tiempo, es que es lo que seguramente tenéis, o seguramente no, prácticamente seguro en vuestro coche o en vuestra moto. Las ruedas de los coches y de las motos a día de hoy son todas tubeless y a día de hoy son todas Hookless. No tenéis un talón, como lo entendemos en una bicicleta, que sujete la cubierta.
Vale. Lo cierto también es que el Hulex es un sistema que no todas las marcas han adoptado. Hay algunas marcas como Cadex, como Embe, como Zip, por ejemplo, que es una de las que más también ha empujado este sistema. Bueno, pues que han confiado en ella. Hay más, ¿no? Y hay otras marcas, por ejemplo, como Shimano, que incluso han llegado a decir que no le acaban de ver la gracia al sistema Hookless. Y que en principio... Mira, perdona, un pequeño inciso, Luismi. Y ha habido marcas incluso que, digamos, que han tomado la solución intermedia, como el caso de Okuo, en sus ruedas de carretera que presentaron recientemente. Ellos se las han diseñado con un sistema que han denominado mini Hookless. O sea, que se quedan un poco a medio camino, pues supongo que intentando buscar las virtudes tanto de un sistema como de otro. Pero bueno, que lo que dices tú, ¿no? Que hay marcas que han apostado por ello y otras no tanto, ¿no? No tanto. Ahí está la cosa, está en discusión. Es decir, a día de hoy no es un estándar de industria. No podemos decir que es un estándar absoluto. Bueno, pues hay marcas que están trabajando y apostando. Y ahora, claro, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué hay marcas que deciden ir a por el Hookless? Bueno, pues porque el Hookless podríamos decir que es una evolución natural. Alguno podría decir que es una evolución natural por lo que hemos hablado del mountain bike, de los coches de las motos, pero no tanto, no es tanto eso. Es que en la carretera aporta dos cosas que son muy golosas, que básicamente es aerodinámica y peso. Claro, la clave es la aerodinámica. Bueno, pues la realidad es que llevamos desde hace muchísimo tiempo hablando de la influencia que tiene el neumático, el conjunto neumático-llanta, a la hora de mejorar la aerodinámica de las bicis. Cada vez las marcas tienen más acceso a túnel de viento, unas como Specialized porque lo tienen en casa y otras porque contratan esos estudios de túnel de viento. Y lo que cada vez se han dado más cuenta es de que la forma en la que la bici interacciona con el aire no es tanta o no es tan clara como ellos imaginaban. Y las ruedas han sido un factor fundamental. Fijaos, hace tiempo veíamos cómo de repente las horquillas de las bicicletas de carretera, en lugar de pegarse a las ruedas, se separaban en la parte superior. Bueno, pues eso tenía también que ver con la aerodinámica. Hemos visto cosas que nos parecían contraintuitivas respecto a lo que veíamos viendo y que se han ido imponiendo por esos estudios de túnel de viento. En el caso de las Hookless, tienen una ventaja muy interesante. Primero, también se ha ido viendo que el ancho del neumático pues no estaba también tan claro que más fino mejor. De hecho, ya os hemos comentado aquí alguna vez que el 28 ha llegado a ser, el ancho del neumático de 28 ha llegado a ser prácticamente algo muy habitual en las bicis de contrarreloj. También se ha ido imponiendo cada vez el mayor ancho de ruedas por otras razones, pero también una de ellas es la aerodinámica. Bueno, pues la Hookless, una ventaja que tiene es que, para que os hagáis una idea, si miraréis un neumático de frente, una llanta Hookless, digamos que es, podríamos decir que es más, no tiene, digamos, a ver cómo lo explico bien, porque aquí en podcast es complicado, ¿no? Pero digamos que la silueta... La silueta está más unificada desde frente. Si vosotros la veis de frente vais a ver una silueta más unificada en la que la forma o la forma que componen el aro y el neumático es más uniforme. Mientras que en una llanta con una llanta que no es hookless, en lo que viene siendo una rueda normal, generalmente el neumático sobresale y la hendidura entre neumático y aro es más visible. Sí, digamos que el neumático puede adquirir con una llanta clincher con ganchos, puede llegar a adquirir una forma un poco más como de bombilla, ¿no? Que sobresale. Perfecto. Y entonces la transición entre llanta y neumático no es tan limpia como con las hookless, ¿no? Exacto. Es mucho mejor tu ejemplo que el mío. Entonces, esa es una ventaja que lo que defienden es que esto provoca menos resistencia al aire, menos turbulencias, etcétera. Bueno, pues ahí estaría la ventaja. Bueno, volvemos a lo de siempre. Para el común de los mortales, pues ya cada uno, aquí ya sabéis que somos tanto de los que montamos en bici para poder tener luego una excusa para tomar una cerveza, como de la cofradía del sufrimiento. Todos sois bienvenidos. Pues esta es una de las ventajas. Y otra ventaja también muy importante, en la que inciden muchas marcas, es en el peso. El peso viene dado porque, bueno, no hace falta ser ingeniero para darte cuenta de que si quitas una parte de un elemento de la rueda, de material, pues disminuyes esa parte. Pero no está tan ahí del todo el tema. También la otra ventaja que tiene eliminar ese gancho es que permite que el lateral del neumático, de la llanta, se comprima mejor el carbono, se trabaje mejor el carbono.
de modo que el carbono es más rígido, pesa menos y además ahorramos material. Todo eso significa un impacto en el peso. Por ejemplo, en el caso de Zip, he buscado la información y Zip dice que en un par de ruedas ellos consiguen con unas Hookles un ahorro de 300 gramos, que en un juego de ruedas de competición son muchos gramos. O sea, son es un muchos, dato importante. A nivel pro es muy importante. exacto, son muchos gramos. También se defiende que supone ese ahorro de material y de procesos también hace que las ruedas puedan abaratarse su producción y ser más competitivas. Bueno, también hay marcas que defienden, sobre todo, por ejemplo, en estos Zip es muy vehemente, defienden que un mayor ancho de la llanta y un mayor ancho del neumático, pues pues también nos permite tener un mejor y mayor rendimiento. A pesar de que ese mayor ancho de la llanta y ese mayor ancho del neumático, junto con las recomendaciones que hay alrededor de la tecnología Hooklex que tú ya has adelantado, dicen que el inflado tiene que ser de un máximo de 5 bares. Es la recomendación que hace el ETRTO, que luego hablaremos más de ello. Claro, esto es absolutamente contraintuitivo para la mayor parte de los ciclistas, sobre todo para aquellos que llevan más tiempo en la carretera. ¿Desde cuándo un neumático más ancho y con menos presión es mejor? Porque vale, una cosa es que me estáis hablando de aerodinámica y tal, pero ¿desde cuándo? Bueno, pues aquí lo que vuelven a defender las empresas que están haciendo, las marcas que están haciendo pruebas continuamente con este tipo de neumáticos es que, por ejemplo, el neumático asienta mejor en el asfalto, provocando un mayor también efecto en la tracción, mejorando la tracción e incluso mejorando en cierto modo la parte aerodinámica. Pero es que además, sobre todo, lo que se defiende, y esto sí que tiene cierto sentido, es que un neumático que se adapta al asfalto, digamos que reduce o filtra mejor las vibraciones o las irregularidades del asfalto, evitando un efecto rebote del neumático que a la larga lo que hace es que pierdes eficacia. En cierto sentido, esto sí que tiene, digamos, una explicación que es más fácil de entender. Es decir, si el neumático va muy inflado y estamos en una zona de un asfalto medianamente rugoso, pues vamos a notar que la bicicleta vibra y seguramente no solo vamos a tener menos confort, sino que efectivamente tiene sentido pensar que se va a transmitir peor la potencia al asfalto. Pero bueno, esto evidentemente yo entiendo, a nosotros también, incluso como periodistas especializados, llama la atención, pero es lo que se dice, es lo que se aplica y es lo que marcas. En este caso también, por ejemplo, Zip ha presentado sus estudios y sus conclusiones sobre esto. O sea, que decir que no es una cosa así más o menos que nos hayamos inventado, ¿no? Sino que, por ejemplo, Zip lo defiende a capa y espada y dice que tiene estudios completos sobre todo esto. ¿Cómo vamos, Víctor? Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría hacer una alusión también a que como te veo que pones caras. Estamos en el mundo del ciclismo de carretera, que ya sabemos que siempre ha sido un poco más reacio, ha habido siempre un poco más despacio, ¿no? A la hora de asimilar evoluciones tecnológicas que a lo mejor venían de otros campos y aquí ha costado más trabajo, siempre ha estado más anclado a la tradición. Y claro, es que tú ahora a un ciclista de carretera o a nosotros mismos nos dices hace un par de años o 3 que íbamos a meter 5 bares de presión en nuestras ruedas de carretera y claro, muchos no te creerían. Cuando habitualmente con sistemas tradicionales de cámara y gancho, pues íbamos con 7, 7,5, 8, incluso algunos más. Entonces, es una cuestión en la que las marcas yo creo que van a tener que seguir trabajando y demostrando esa eficiencia que, a ver, que los estudios están ahí y están demostrados, pero insisto que el mundo del ciclismo de carretera, incluso dentro del propio pelotón profesional, cuesta a veces que asuma ciertas evoluciones, ¿no? Evidentemente son estudios que hacen las marcas. No tenemos un estudio hecho por un organismo independiente, también hay que decirlo, que para eso somos periodistas, ¿no? Esto todo hay que decirlo. Pero eso es lo que algunas marcas están hablando. Efectivamente ya digo, es muy contraintuitivo y es muy difícil de asimilar para muchísima gente. Es algo comprensible.
No obstante, también en esto hay que recordar una cosa que no se está poniendo sobre la mesa cuando hablamos de las hookless. Hablamos mucho de lo que es el aro, la llanta, pero se nos olvida la otra parte, que es la del neumático y los compuestos. Ya lo hemos hablado aquí, que los compuestos que tenemos ahora no son los compuestos que teníamos hace 10, 15 o 20 años. Los compuestos ahora permiten hacer cosas que antes no se podían hacer. Entre ellas tenemos compuestos que intentan mejorar esa capacidad de rodadura, que mejoran el rendimiento y todo ello sin perder pues ni rigidez. Por ejemplo, también ahora tenemos compuestos que permiten eso, no perder rigidez y que con menos presión de aire tengamos un neumático que se comporta mejor. O sea, que eso todo eso, las carcasas también han cambiado, no solo compuestos. Las carcasas el diseño de las carcasas ahora mismo es completamente distinto. Sí, y además en el tema de los neumáticos es importante recordar que no todos los neumáticos túbeles se pueden utilizar con llantas hookless. O sea, hay unos parámetros de compatibilidad que, por ejemplo, antes hemos mencionado Vitoria. Vitoria, por ejemplo, establece que se utilice hookless a partir, o sea, que se pueden utilizar sus neumáticos con hookless a partir de 28 milímetros. Los neumáticos que son con digamos, un ancho inferior a esos 28 no los recomienda y no están diseñados para este tipo de llanta. Entonces, ahí surge también un poco, a lo mejor no sé si la polémica, pero las dudas que puede generar el sistema, ¿no? Y porque hay que estar atento a la compatibilidad de ciertos neumáticos que, aunque sean túbeles, no pueden montarse con ese tipo de llantas por el tema del ancho que especifica la marca, ¿no? Claro, es que ahora vamos a entrar en la parte complicada de todo esto. Hasta ahora todo sobre el papel es bonito, porque realmente si nos fiamos de la argumentación técnica, pues para adelante, ¿sabes? No hay ningún problema. Todo es bien. Pero claro, aquí entramos en lo que significa el sistema y la principal preocupación que tiene muchísima gente, que ya la tenía desde o sea, cuando aparece el hookless en carretera, uno de los grandes elementos o que surgen o los puntos de debate es leche, seguridad. No hace falta que Dejen acabe por el suelo para que este tema se haya tratado antes. Lo que pasa que ahora, como hemos tenido un percance en el pelotón, que todo lo magnifica, pues es cuando surge. Pero esto ya estaba antes. Entonces, respecto a la seguridad, es muy llamativo, porque, o no es muy llamativo, pero hay que tener en cuenta que el despegue del sistema hookless en carretera, aunque ya había empezado antes, sobre todo se da a partir del momento en el que tenemos una norma, o mejor dicho, una recomendación ETRTO. ¿Qué es ETRTO? Pues lo voy a leer porque no lo quiero decir mal, que es la European Tire and Rim Technical Organization. Eso es lo que es ETRTO. Ojo, porque lo que es una organización que incluye a todos los fabricantes del mundo de las ruedas que tienen factoría o sede en Europa. Todos ellos pueden entrar en esa organización. Y dentro de esa organización, lo que hace cada fabricante es que comparte sus datos y recomendaciones de cada una de las tecnologías, que pueden ser desde las válvulas hasta el neumático, pues ellos comparten datos y tecnologías y a partir de esos datos que comparten los fabricantes unos con otros de forma, creo que anónima, se van generando recomendaciones. Bueno, pues tenemos una primera recomendación hace unos años de la norma ETRTO, que por fin a los fabricantes de ruedas de carretera y de gravel les da por fin, digamos, unos cimientos sobre los que basarse. Una mayor seguridad, porque hasta ese momento pues estaban trabajando con su información y con sus datos, y las ruedas son un elemento de seguridad esencial. Pero ya por fin tienen algo sobre lo que digamos, agarrarse y trabajar con mayor seguridad. Unos estándares, ¿no? Unos estándares. Insisto, además son datos muy interesantes porque por un lado no es un estándar ISO, por así decirlo, no es una norma ISO, son recomendaciones, pero por otro lado al fabricante pues le da más seguridad porque son son las conclusiones que se han obtenido con el resto de fabricantes. Es decir, tiene su sentido, la cosa tiene su rollo. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa norma, o mejor dicho, de esas recomendaciones, es cuando empezamos a ver que aparecen bastante producto y aparecen bastantes ruedas hookless. Todo bien. A partir de ahí lo que sí nos encontramos es las primeras recomendaciones que, volvemos al punto de antes, dejan a más de uno un poco descolocado. Una de esas recomendaciones, por ejemplo, es esa, el máximo de los bares que puedes poner en esa rueda. No hay ningún problema porque ya hay fabricantes que están aplicando
no supone ningún drama. También son recomendaciones. Es decir, que puedes ir por encima o por debajo. Pero claro, atente a las consecuencias como usuario, Además, y como marca, por supuesto. Normalmente las marcas de neumáticos o las grandes marcas de neumáticos juegan con un margen, digamos, Exacto. de seguridad y de error, que si te dicen que la presión máxima que debes poner es 5 bares o 6 bares, pero ellos han hecho pruebas con esos neumáticos exponiéndolos a más presión. O sea Por que supuesto. no van a la cifra justa, sino que ellos hacen pruebas de seguridad, tanto por debajo como por arriba, para que comprobar que esos neumáticos son seguros, incluso aunque nos pasemos un poquito de presión por arriba, ¿no? Que eso no quita para que si tú vas por encima de lo recomendado y te rompen los dientes, pues la marca no te va a pagar el dentista. Eso también es, simplificándolo, hay que tenerlo claro. La primera recomendación que os hacemos desde aquí es manteneros siempre en los márgenes de actuación. Bueno, pues tenemos esa norma ETRTO que nos especifica, entre otras cosas, primero, las presiones máximas, pero también establece la relación entre el ancho de neumático y el ancho de la llanta. Muy importante. Y, por ejemplo, en esas primeras recomendaciones ETRTO, pues se dice que para una llanta de 25 milímetros, el ancho recomendado del neumático es de 28. Todo bien, ¿no? Sin ningún problema. De hecho, ahora viene uno de los problemas que nos hemos encontrado o una de las pequeñas polémicas que han surgido. Y es que ha habido la gente que está muy ojo a visor, ha mirado la configuración que tenía Degent, por ponernos, volver al caso de Yen, ha mirado la configuración que tenía de Yen y ha dicho, anda, pero si es que resulta que él lleva unas ruedas Zip y lleva un neumático de 28 y tú puedes decir, bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es perfecto. Además, quería también decir antes con la norma de TRTO, lo que nos ocurre con las llantas, con las ruedas Hookless, es que de repente tenemos tablas. Hay que mirar tus tablas de compatibilidad y ver si tu cubierta, justo lo que avanzabas tú antes, si tu llanta, si tu neumático coinciden. O sea, exige que tanto los ciclistas como las tiendas que te recomiendan una compra tienen que mirar esas tablas para estar seguro. Por ejemplo, en el caso de Cadex te dicen tanto los neumáticos recomendados en función de las ruedas que tú tengas, hasta incluso te ponen una lista de neumáticos no recomendados y luego además te añaden un sistema para ver qué presión recomendada debes poner en tus ruedas en función de la rueda, el ancho del neumático, el ancho de la llanta y tu peso. Si fijaos en el caso de Cadex, todas las molestias que se toman. Bueno, pues entonces la gente coge y dice, hay quien dice, vaya, pero es que resulta que es que Degent sale algún artículo que dice o algún comentario en redes sociales que dice que no está llevando una de las razones podría ser que él no está llevando el neumático que corresponde a la rueda que está usando. Claro, lo primero que hace muchísima gente es irse a la tabla de Zip, y en la tabla de Zip dice todo lo contrario. Yo mismo lo miré y dije, anda, no, si dice que con neumático de 28 se puede ir tranquilamente. Precisamente es el neumático mínimo recomendado, el de 28. Ningún problema. Pero este aquí que hay un dato. Y es que la norma ETRTO se cambió en mayo de 2023. Anda. En mayo de 2023 aparece una nueva recomendación que especifica que para aros de 25, lo ideal es utilizar neumáticos de 29. Uno más. 1 milímetro. Claro, 1 milímetro. De ahí surge la confusión, con buena, con mala intención, con lo que sea, de que no está utilizando el neumático recomendado, o mejor dicho, el neumático que establece la norma. Insisto, es una recomendación. A lo que tanto Vitoria como Zip, en su momento ya, cuando esto surgió en mayo de 2023, Zip y otras marcas como Embe, por ejemplo, dijeron, a ver, estas son recomendaciones, pero nosotros tenemos datos que especifican que esta es la compatibilidad, que no hay ningún problema, que esto se lleva utilizando
durante mucho tiempo, o sea, durante mucho tiempo no, pero durante bastante tiempo, mínimo 3 años, y no ha habido ningún problema de seguridad. Entonces, respetamos lo que dicen, por ejemplo, marcas como Zip o como Embe, respetamos lo que dice este nuevo cambio, pero nosotros seguimos manteniendo esas compatibilidades. De hecho, en la web de Zip siguen esas compatibilidades porque tenemos pruebas con esos neumáticos, podemos asegurar las pruebas que hemos hecho con esos. No estamos hablando de tipo de neumático, estamos hablando de marca y modelo específico. Podemos decir que no hay ningún problema. Con lo cual, ahora mismo podríamos decir que Tomás de Yen lleva de hecho también lo dice Vittoria, lleva una configuración perfectamente compatible según los criterios de Zip y los criterios de Vittoria. Con lo cual, no estaría en ningún caso forzando la compatibilidad. Pero no es menos cierto que la norma ETRTO cambió hace menos de un año, lo cual, pues evidentemente. Pero aquí, por eso, en el comunicado de Vittoria hay un concepto que aparece ahí, que es el de Previous Standard Data. ¿Qué significa eso? Pues bueno, eso significa que la norma ETRTO tiene también esa opción, que es la de Previous Standard Data, donde se incluyen las recomendaciones anteriores. Lo que viene a decir es que esas recomendaciones anteriores son también válidas, en cierto modo. Es decir, no hay por así decirlo, una desrecomendación de lo anterior, sino que antes esa era la recomendación y ahora se ha llegado a la conclusión de que para el presente y futuro es mejor ir hacia la otra recomendación. Entonces, por eso, en el comunicado de Vittoria se incluye ese concepto, Previous Standard Data, dentro de la normativa o la norma ETRTO o la recomendación ETRTO. Así que, bueno, eso es un poco el salseo que ha habido con esa parte del tema de la gente decía, no, son compatibles, son incompatibles. Bueno, si juntamos esto con que el equipo dice creo que ha sido el equipo el que ha dicho que ellos no han mantenido las presiones que debían, pues bueno, realmente podríamos decir que nadie, digamos, ha incumplido nada o que nadie ha ido al borde de la seguridad ni jugándosela. Yo he estado viendo por ahí en foros, hay gente que dice, pues yo le meto un bar más y no pasa nada, yo tal. Bueno, aquí volvemos a lo de siempre. Caution, a partir de ahí cada uno se la juega. Puede haber en competición, sabemos cómo funciona la competición, puede haber corredores, puede haber equipos que estén jugando al filo del hilo. Pues se hacía con los tubulares, se hacía con los tuples, pues se podrá hacer, pero a día de hoy, en el caso de Dejen, pues sinceramente la realidad es que es un caso muy llamativo que está poniendo a las Hucles en el ojo del huracán, pero no hay nada, digamos, no podemos decir que está pasando algo malo o que haya pruebas de que se está forzando o que hay un problema real con esa tecnología. O sea, yo creo que no se puede extrapolar a afirmar que el sistema es problemático o es inseguro, porque es un sistema que, como decimos, ahora se aplica en carretera, pero que viene de mucho tiempo atrás aplicándose en mountain bike, que en gravel también se utiliza, y ahora transformarlo en un problema de producto, digamos, me parece un poco equivocado. Lo que dices tú, que pueda haber equipos que estén llevando esas recomendaciones o esas presiones a lo mejor al límite, es probable, no lo sabemos. Pero, a ver, estamos hablando de competición, también estamos hablando de que pueden pasar cosas como, efectivamente, que cojas una piedra, un bache muy gordo y eso reviente, lleves lo que lleves en la rueda, y eso siempre va a estar ahí, y que los accidentes o ese tipo de digamos, problemas técnicos en la alta competición siempre ha existido porque se va al límite. O sea, ya pasaba en su día con los tubulares. Ahora parece que los tubulares son hay mucha gente que vuelve digamos, a recomendarlos o a vender las mil maravillas de los tubulares, que por supuesto tenían sus virtudes, pero bueno, en su día también tenían sus problemas. Sí. Como por ejemplo, cuando los ciclistas en el Tour de Francia encadenaban un descenso muy, muy largo y aquello se calentaba, pues se corrías el riesgo de que en alguna curva, como forzarse un poco, aquello se despegara. O sea que, y estamos hablando de tubulares de altísima competición y de altísima calidad, y esas cosas pasaban también.
Pero Claro, es que a veces es llamativo como cuando surge un debate alrededor de una tecnología, sacamos la vena romántica y empezamos a hablar de lo que pasaba antes, ¿no? Y, ojo, es que como los tubulares, nada, pues los tubulares también es lo de siempre con las tecnologías. Pensar que lo que le pasa a Tomás de Yen es algo aplicable a lo que nos pasa al resto de los mortales, para bien o para mal, ¿eh? Porque a lo mejor la conclusión de todo esto es que tú y yo somos felices o cualquiera que nos esté escuchando con sus cubiertas y su cámara y no necesita ni gramos menos, ni más aero, ni nada. Y también otro dirá, pues oye, yo es que soy feliz porque yo con mis ruedas tubeless, hookles o no hookles o medio pensionistas, pues también soy feliz porque no pincho y no tengo ningún problema. Es decir, pero es llamativo como Tomás de Yen tiene este problema y de repente aparece pues no sé cómo decirlo, ¿no? El romanticismo del tubular, como esto no había nada y lo que tú dices, esto no había nada, la gente se pegaba unas piñas tremendas porque se calentaba el tubular, ¿no? Como tú dices. Tampoco es agradable, ¿eh? Tener un reventón con una cubierta bajando un puerto, tener un reventón con una cubierta con cámaras, una rueda con cámara y cubierta. Ojo, porque no es lo mejor que te puede pasar, sobre todo si vas a presiones altas. O sea que el tubeless tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Eso no significa para que, oye, el hookless, lo que estamos viendo es que es una tecnología que efectivamente tiene un reto, que es esa estandarización. Es una tecnología relativamente nueva en la carretera y en el gravel. Tiene un reto de estandarización, tiene un reto de normativa y están en ello, se está trabajando en esa parte. Es cierto que tiene también un reto y es que por primera vez a muchos ciclistas les pone, y a mucha gente que trabaja, por ejemplo, también en tiendas y talleres, les pone en la tesitura de tener que tener cuidado con lo que compran. Cuando digo cuidado es compatibilidad. O sea, tú hasta ahora con tus ruedas normales, pues te vas a la tienda y como si las coges a ciegas. Con tal de que sean de 700, pues te vuelves a casa sin problemas. Pero ahora tienes que decir, a ver, si tengo unas ZIP o tengo unas Cadex o tengo unas ENVE, pues tengo que mirar exactamente qué cubiertas están recomendadas, la tabla de compatibilidades y ir y comprar estas. O sea, tienes un trabajo que antes no tenías. Y por supuesto también las marcas tendrán que seguir trabajando en avanzar en esas recomendaciones. Recomendaciones que, por cierto, cambian para todo tipo de cosas que están bajo el ETRTO. Es decir, que no es una cosa que sea relativamente nueva. Cuantos más datos se aportan, más cambian y más se modifican esas recomendaciones. Entonces, bueno, ya te digo, para mí la limitación puede ser, o el mayor problema que yo le pondría a las hookles es que exige por parte de los ciclistas algo a lo que no estamos acostumbrados, que es decir, tengo que mirar exactamente qué marca, modelo, tal, las presiones, cuidado con las presiones, porque antes, digamos que lo que te limitaba las presiones era no tener un problema, digamos, de rendimiento, y ahora dices, no me puedo pasar de 5 bares porque entonces puedo tener un problema. Ese tipo de cosas, pues evidentemente yo creo que es algo que a mucha gente le puede echar un poco para atrás, pero bueno, la ventaja ya les hemos hablado, más aero, más ligereza. más ligereza y las ventajas en general que tiene el tubeless en general, que para mí en cierto es, aparte de pinchar menos, es, aunque lo de Tomás de Yen ya se ha acabado como acabado, es que en general deberían ser más seguras. Así Efectivamente. que Por cierto, que ya que hemos hablado del ETRTO, si a alguien de los que nos están escuchando les interesa este tema, en Mayotte tenemos algún artículo publicado al respecto de este sistema, ¿no? De este organismo y de cómo funciona y lo que, digamos que los parámetros con los que trabajan, ¿no? O sea que si alguno siente curiosidad por el ETRTO, que sepan que en Mayotte pueden encontrar más información. también a los que estéis utilizando ruedas hookless, solo también deciros que de momento nosotros al menos no tenemos noticias de que haya habido ningún percance que afecte a aficionados. O sea, que al final somos los que nos escucháis. No tenemos noticia de que haya habido un recall o haya habido un problema con ruedas, ni siquiera con neumáticos. No hay ninguna noticia de que haya un problema de seguridad general. Esa es la realidad de las cosas, que el pobre Tomás de Yen, pues el pobre ha acabado arrastrándose por ahí por
por el suelo, pero que además luego no pudo seguir. Es decir, que tampoco estamos hablando de una caída grave, pero sí que estoy de acuerdo en que, bueno, pues la caída podía haber sido peor en otras circunstancias cuando se estaba una rueda adelante. Lo que tampoco es menos cierto es que si entendemos también que no quiero ser acrítico, es decir, que si la competición es un campo de pruebas para todo, pues también es un campo de pruebas para esto. Es decir, que también habrá que ver, o sea, para eso está la competición y también tendrán hay que respetar y valorar, los fabricantes tendrán que valorar la opinión de la Asociación de Ciclistas Profesionales, los equipos también tendrán que tener su opinión en ello y bueno, pues sacar las conclusiones que sean oportunas, pero bueno, de momento no parece que sea un problema para el común de los mortales y no sé, a lo mejor es verdad que todo lo que ocurre en competición y más si es en la competición de carretera y de profesionales, pues genera mucho ruido. Ya te digo yo que para el usuario medio ciclista, como podamos ser nosotros, no va a ser un problema y podemos seguir utilizando estos sistemas, yo creo que con bastante confianza, ¿no? O sea que, y en ese manteniendo sentido, las recomendaciones siempre. siempre, eso siempre. Además, en ese sentido, yo creo que las marcas, tanto de neumáticos como de llanta, como de ruedas, lo dejan muy claro y a través de sus páginas web o de sus servicios técnicos, doy fe de que te proporcionan toda la información que les solicites al respecto de estos sistemas, ¿no? O sea, y si no lo tienen publicado por lo que sea, se lo solicitas y te van a responder y te van a decir es compatible, no es compatible. O sea que en ese sentido, aparte de la tienda o del taller, las propias marcas yo creo que sí lo están haciendo y lo están haciendo bien, ¿no? Bueno, y por supuesto, ya adelanto por si algunos estáis pensando o vais a hacer el comentario de decirnos, oye, es que las marcas nos llevan a esto, hay más opciones. Esto no es una defensa del hookless, como os hemos explicado las tecnologías, hemos explicado los pros que se defienden desde las marcas que están apostando por esta tecnología, también os estamos diciendo que hay marcas que no lo tienen, a día de hoy no lo tienen, no se lo plantean, incluso pues también esas limitaciones que tienen. Lo que quiero decir es que las marcas tienen la obligación de innovar, porque es parte del negocio y es lo que hace que la tecnología continúe y cada una lo hace en una línea y otras lo hacen en otras. A partir de aquí sois vosotros los que decidís. Tenéis, por fortuna, hace 40 años solo había un sistema o dos, pues ahora hay tres y medio, cuatro, ahora con Ocuo 4,5. O sea, tenéis distintas fórmulas y cada uno pues elige lo que más le encaja. Como decía aquel anuncio famoso de los 80, lo de busque, compare, ¿no? Y se encuentra algo mejor. Si algo mejor para ti, o sea, para cada uno tiene que evaluar. Y bueno, dicho esto, esperamos vuestros comentarios. Sentimos que se haya convertido el capítulo un poquito en monográfico, pero bueno, era un tema del que nos apetecía hablar. Pero bueno, ha habido más novedades. Si te parece, nos pasamos a totalmente lo contrario. Nos vamos a las antípodas de este tema, que es a las e-bikes. Y bueno, pues una noticia que ha surgido hace unos días. Bueno, es una noticia que nos pareció interesante publicar, ¿no? Que era un poco que Brose, que es uno de los grandes fabricantes de motores para e-bikes, que hace sus propios motores, pero también fabrica para otros, como es el caso de Specialized. Pues bueno, ha publicado que ha llegado a un acuerdo con una empresa externa, con Cires Consulting, para incrementar la seguridad anti-hackeo de sus motores, en concreto del Drive Peak. El Drive Peak, que en su última versión, su renovada versión saldrá a la venta a mediados de este año. Y bueno, la marca alemana ha comunicado que ya está trabajando para digamos, que este sistema Drive Peak ya llegue al mercado con una tecnología que lo proteja de modificaciones ilegales, digamos, o de hackeos, como lo queramos llamar, que modifiquen pues su rendimiento, su comportamiento, ¿no? Hay que decir que Cires Consulting, que es la empresa con la que está colaborando Brose, es una de las empresas más punteras del mundo en cuestiones de ciberseguridad. O sea que en ese sentido, desde Brose se lo están tomando muy en serio. De hecho, comentaban en el comunicado que lanzaron que se basan en métodos, en tecnologías criptográficas muy avanzadas, ¿no? Para impedir
impedir que se puedan producir ajustes de accionamiento a través de software, además de proteger la comunicación entre los diferentes componentes del sistema, entre motor, batería. Entonces, se está utilizando esta tecnología para que, digamos, que aquellos que tengan la tentación de modificar en un futuro este motor Brose, pues lo tengan complicado. Y ya no es una cuestión, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En MT Pro y en Mayotte, ya no es una cuestión solo de que es ilegal, sino también de que puede ser peligroso y puede ponerte en riesgo a la hora de subirte a la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es esto que está haciendo Brose. Yo creo que las marcas especializadas en sistemas de asistencia pues lo van a ir implementando de una u otra forma, porque también su prestigio va en ello, ¿no? Bueno, su prestigio va en ello y la continuidad de lo que conocemos como las e-bikes. Yo ya tengo un vídeo en YouTube sobre el tema de deslimitar las e-bikes, en el que recibo comentarios de amor y cariño relativamente continuados por parte de mucha gente. Bueno, yo no ahí tenéis todo lo que comento y lo que hablamos sobre lo que significa y las consecuencias que puede tener, pero hay una consecuencia global. O sea, no voy a entrar en lo concreto de lo que te puede pasar a ti si decides alterar tu e-bike, sino lo que le puede pasar a la industria. Es decir, alterar o modificar las e-bikes es seguramente el final de las e-bikes. O sea, en el momento en el que alguien tenga una excusa para considerar que un grupo de usuarios son una especie como de Mad Max del monte, pues lo tenemos complicado, y eso va directamente ligado con el hecho de que la gente empiece a trucar o a deslimitar las bicis. Y por otro lado, pues evidentemente si los legisladores ven que algo no lo controlan, la tentación de prohibirlo es elevadísima. Y esto es no solo nacional, sino también europeo. Entonces, es un fenómeno que creo que tanto las marcas de bicis, las marcas de motores, como las tiendas, muchas tiendas están trabajando en ellas y otras no tanto. Pero bueno, yo creo que tiene tiene todo el mundo que ser muy corresponsable de este tema, porque si no va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Ya digo, no entro en temas filosóficos de si para qué lo haces o tal, sino en lo que significará en el medio o largo plazo si esto se convierte en algo generalizado, que gracias a Dios a día de hoy es absolutamente minoritario. La mayor parte de la gente no opta por esto y la mayor parte de las tiendas no se prestan a esto, y eso sin duda alguna, y además se ven movimientos por parte de la industria muy, muy claros para evitarlo. Así que bueno, creo que estamos en el buen camino, pero no hay que bajar la guardia. Sí, además en ese sentido lo que dices tú a nivel de la industria, a nivel europeo, se está trabajando mucho en ese tipo de medidas, ¿no? Que protejan los sistemas de asistencia contra ese tipo de modificaciones, ¿no? O sea que en ese sentido nos alegramos de que Brose también se una a esta corriente y que esto genere pues una mayor confianza, ¿no? En este tipo de sistemas y de vehículos que son las e-bikes. Bueno, hay alguna otra marca que básicamente lo que hace es que cuando detecta que hay un hackeo o que hay un intento de modificación, pues convierte tu bici en un pisapapeles. También básicamente el motor se bloquea y claro, cuando vas a pedir la garantía, pues lo conectan a la máquina y dicen, vaya amigo, pues tienes un problema. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque, insisto, cada vez más las marcas están poniendo de su parte para evitarlo. Y bueno, otra también, nos quedamos, si te parece, hoy yo creo que ya aquí nos quedamos en el mountain bike, porque tenemos dos novedades también muy interesantes. Bueno, una, has hecho un artículo muy interesante porque es los nuevos frenos SRAM Maven de RAM. Y bueno, lo que has intentado es destacar un poco las 5 claves principales de estos nuevos frenos para DH y bueno, también para aplicaciones para bicicleta eléctrica. Sí, efectivamente, SRAM presentaba hace unos días estos nuevos Maven o Maven. Yo creo que lo has dicho bien, ¿no? Maven. Es como... No lo sé. Tampoco tengo muy claro que he hecho bien lo como de siempre estamos a vueltas con los nombres. Sí. O sea, luego se ríen de mí porque digo Yayan en lugar de Gian o Gian. O sea, que cualquier cosa.
Bueno, en definitiva, los Maven son los nuevos frenos de SRAM enfocados sobre todo a lo que es disciplinas Gravity y MTB, que llegan en tres versiones diferentes o tres niveles de acabado o de calidad, Ultimate, Silver y Bronce, pero que, bueno, que mantienen, digamos, o destacan por 5 características en común o 5 claves que yo creo que los hacen muy, muy interesantes. En primer lugar, pues hablamos de la potencia de frenada. Y es que SRAM argumenta que con estos Maven ha logrado aumentar un 50% la potencia de frenada que ya tenían los SRAM Code, que ya eran unos frenos bastante, bastante potentes, ¿no? Entonces, con estos Maven se incrementa esa potencia en un 50%, gracias principalmente a las nuevas pinzas que han creado, que han diseñado, unas pinzas súper robustas, como podéis ver en las imágenes que hemos publicado en MTB Pro, de 4 pistones, por supuesto, y eso también se traduce en que tenemos que aplicar un 32% menos de fuerza para obtener la misma potencia. Algo que es de agradecer siempre que vas en la montaña y llevas muchos minutos o muchos kilómetros de descenso continuado o de bajadas complicadas y, oye, pues todo lo que sea ahorrar un poquito de energía viene muy bien, ¿no? En segundo lugar, la tecnología SwingLink propia de SRAM ha sido mejorada en estos frenos para lograr una mayor progresividad en la frenada y que ésta se produzca pues con menor brusquedad. Es decir, que cuanto más apretemos la maneta de freno, progresivamente más va a frenar el freno y las pastillas pues se van a ir pegando progresivamente al disco de una forma mucho más natural, ¿no? Y de menos a más. En tercer lugar, pues un cambio curioso y yo creo que llamativo, ¿no? Que es que para estos frenos SRAM no recurre a su líquido habitual, al líquido DOT de frenos, sino que recurre a un aceite mineral, a un nuevo aceite mineral que han denominado Maxima Mineral Brake Oil, simplemente porque a raíz de las pruebas que hicieron de campo y de test, vieron que con este aceite mineral estos frenos tenían mayor rendimiento y han decidido aplicarlo en este modelo, cuando Aquí, habitualmente SRAM siempre era o sea, tenía su, digamos, ese líquido propio, ¿no? Del DOT, que era el habitual, ¿no? Aquí al lado, al otro lado de la calle, hay alguna sonrisa, porque aquí hay un pequeño salseo que no sé si la gente conoce, pero dentro de los frenos, RAM y Shimano también han sido grandes competidores. Se han pegado mucho en este tema y Shimano siempre ha sido pro aceite mineral. Siempre Sí, era una defensa del aceite mineral. Así que seguro que alguien en Osaka ahora pone así una media sonrisa, ¿no? sonrisilla, ¿no? Bueno, es un pequeño salseo porque es normal que cada marca, pues según el producto, adopte una tecnología u otra, pero bueno, son de estas cosas de salseo porque, bueno, siempre había... Sí te digo una cosa, lo que sí le pone un debe, o bueno, una tarea a SRAM es porque es verdad que yo creo que casi cualquier mecánico de bicis tiene claro que Shimano va con mineral. Y además no debe equivocarse, porque si vosotros os ocurre, tenéis unos frenos Shimano que van con aceite mineral, bueno, y ahora en este caso también, y le metéis sintético, el problema va a ser que se comen las juntas y os vais a quedar sin frenos. O sea, pero adiós, hasta luego, chimpón. O sea, entonces, lo que puede ocurrir aquí es que van a tener que hacer una gran labor de trabajo, porque va a haber muchísima gente que, como es SRAM, pues va con DOT. Pues van a tener que poner un asterisco muy gordo para que la gente lo tenga en claro. Y bueno, y si vosotros estáis escuchando, pues que también lo tengáis claro, que si optáis por unos Maven, pues ojo, porque van a ser la excepción dentro de la regla de SRAM de usar el DOT. Sí, sí, efectivamente. Un cambio curioso y llamativo, ¿no? Que habrá que estar pendientes, ¿no? De cómo se lo toma el usuario. En cuarto lugar, hablamos de las manetas, que son unas manetas inspiradas claramente en las del SRAM Code, pero con un mayor tamaño de la maneta para poder hacer también, accionar con más potencia, para poder hacer más palanca, aunque mantienen las mismas posibilidades de regulación que las Code para que cada uno pueda ajustar la distancia de la maneta respecto al manillar y todo ese tipo de ajustes que ya se podían hacer. Y luego, por último, también de la mano de estos SRAM Maven,
SRAM han presentado pues unas pastillas específicas, las Maven XL, que son de un tamaño un poquito mayor, en versión tanto orgánicas como sinterizadas, que están optimizadas para utilizar con discos SRAM HS2 desde 160 hasta 220 milímetros, pasando por 180 y 200 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, estas son, digamos, las 5 claves o los 5 puntos en los que yo creo que destaca este nuevo SRAM Maven. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho, que es el colorito. La Bueno, estética. claro, de eso iba a hablar ahora, porque eso del colorito que tú ves en las fotos corresponde con un kit especial que SRAM ha puesto a la venta. Ángela María. Claro, es el Ultimate Expert Kit, que es, digamos, la versión superior, la versión Ultimate, pero digamos que te venden el pack completo, y bueno, y más que completo, porque aparte de ese acabado anodizado en rojo espectacular de las pinzas y tal, aparte viene con 4 discos, viene con los 2 tipos de pastillas, viene con una funda especial para guardar los discos cuando vayas a alguna competición, a algún evento y no quieres que se te rayen, que se te estropeen. O sea, un pack muy chulo con ese acabado anodizado en rojo que SRAM pone a la venta por 699 euros. Luego, a partir de ahí, podemos acceder a los Ultimate tal cual, sin ese acabado anodizado, con un precio de 360 euros por freno. Luego, por debajo estaría el modelo Silver por 320 euros por el freno, y el modelo bronce finalmente por 220 euros. Las diferencias, como podréis imaginar, pues básicamente se refieren principalmente a temas de usar materiales más o menos ligeros principalmente, ¿no? Pero bueno, las características comunes y principales son las que hemos comentado para todos ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y otra que me hace especial ilusión para acabar ya, pues es que Spiuk tiene nuevo casco, y me hace ilusión porque me hace ilusión ver productos, o sea, ver un casco All Mountain como este, un casco para All Mountain Enduro por en torno a los 100 euritos, pues me gusta. me gusta verlo porque creo que es una gran opción. Yo creo que en esto Spiuk hace un trabajo brutal, y creo que el Tracer, pues que además Spiuk últimamente está como muy... Tienen, no sé, están lanzando muchas cosas. Sí. Ni una semana sin Spiuk, podríamos decir. Ni una semana sin Spiuk, pues han sacado el Tracer, y nosotros aquí somos muy de cuando encontramos ahí productos o vemos marcas que intentan hacer un buen producto con una buena relación calidad-precio, y que además pone a disposición de cualquier aficionado pues buenas tecnologías a buen precio, pues hay que alegrarse. Y ahí tenemos el caso del Tracer. Sí, además que viéndolo, o sea, te das cuenta de que Spiuk, digamos que ha puesto todo, ¿no? Ha puesto toda la carne en el asador con este nuevo Tracer o Tracer. Como dices, un casco enfocado a All Mountain Enduro, muy chulo, que destaca sobre todo por su tecnología ERT, que está incorporada en el almohadillado interno del casco, elaborada con celdas de polímero avanzado, y que lo que busca esta tecnología es ofrecer un extra de seguridad precisamente en golpes de baja intensidad, que a lo mejor es una cuestión que no se tiene en cuenta en la elaboración de muchos cascos, pero en este caso esta tecnología va enfocada a proteger a lo mejor de esos golpes que no son tan brutales, pero que sí son importantes, ¿no? Y todo esto, además, según afirma la marca, sin afectar al peso ni a la ventilación interna. O sea que una tecnología que habrá que probar y que seguro que será interesante. Por otro lado, el casco incorpora la conocida tecnología Airflow para la ventilación interna. Un dato también interesante, hebilla magnética Fitlock, que es un rasgo a tener en cuenta. Somos muy fan. Somos muy fan. Muy fan. Juan Daniel y yo somos muy fan. Yo no sé tú, pero muy fan del Fitlock. Sobre todo, y teniendo en cuenta lo que veremos al final, que es lo que hablabas tú, ¿no? El PvP final del casco, ¿no? Que a veces no es fácil encontrar tecnologías de este tipo en cascos con un precio tan asequible. En cuanto al sistema de retención trasero, es el Spiuk Modo, con 2 niveles de altura para poder regular, y correas de doble anclaje con ajuste lateral a Arrowhead para que podamos ajustárnoslo, pues, lo mejor posible a nuestra cabeza, y cuando llevemos gafas o cualquier tipo de complemento, ¿no? Estará disponible, bueno, ya está disponible en la web de Spiuk y en tiendas autorizadas con 2 tallas, la SM,
que abarca de 52 a 58 centímetros, y la ML de 56 a 61 centímetros. Y todo ello en dos versiones. Una, digamos, la top, que incorpora ese sistema ERT al que hacíamos alusión, por 109,90 euros, y una segunda versión sin ERT, por si alguien lo quiere un poquito más asequible, por 99,90 euros. Pero vamos, que son 10 euros de diferencia y te llevas pues una tecnología innovadora y que promete ser muy, muy interesante, que seguro que podremos probar en breve por aquí, ¿no? Pues sí, espero que sí, que podamos echarles un vistazo y verlos y tocarlos. Bueno, pues lo hemos clavado en 1 hora, Víctor Marcos. Vamos, o sea, esto nos lo dicen y no nos lo creemos. No, después de además de lo que nos hemos enrollado con el Hookless. Nos lo dicen y no nos lo creemos. Igual con lo de los 5 bares hace unos años, pues igual con esto. Exacto, no lo creemos. Bueno, pues oye, yo creo que ha estado bien. Esperamos vuestros comentarios, sobre todo por el tema de, seguramente si tenéis dudas con el tema de Hookless o lo que sea, pues dejadnoslo en los comentarios por si tenemos que ampliarlo o hay algún aspecto que se nos haya olvidado. Incluso, como es un tema muy técnico, pues igual si hay algún dato que creáis que hay que aclarar, pues ahí estamos a vuestra disposición. Para todo lo demás, nos vemos en el próximo episodio de los podcasts, noticias todos los días en mtvpro.es y magicmac.com. También estamos en redes sociales y vídeo de YouTube, cada vez más y mejor. Y apuntaos al newsletter, que está muy bien, que mola mucho, que le ponemos mucho cariño. Víctor, pásalo bien. Venga, hasta la próxima.